Los integrantes de este grupo son Emily Daniela Castro Villamizar, código 1360-492. Mayra Alejandra Manzano Ballestero, 1360-479. Silvia Alejandra Morantes Gutiérrez, 1360-495. Y Juan Carlos David Tarazona Celín, código 1360-480. Ay, no, las funciones. No, eso de cuál es su rango, su simetría. No, la verdad es que al principio yo no entendí nada. ¿Y tú? Sinceramente no. Fueron incontables los días que estuve pensando. Fueron demasiados videos, trasnochadas, etcétera. Hasta que un día lo entendí. Las funciones no eran sino más que una relación entre cantidades físicas o matemáticas, que las podía escribir en términos de gráficas, fórmulas, datos numéricos o hasta en simple palabras. Que si la variable y depende de una variable x, de tal manera que cada valor de x determina exactamente un valor de y. Es decir, la variable y está en función de x. Tan grande fue mi emoción que supe inmediatamente que tanto su dominio como su rango solo dependían de sus ejes. Eran infinitos porque tocaban todo, que debía comprender que todo variaba el tipo de función que utilizara. Tal vez tengan cosas en común, pero no se desarrollan igual. Ah, pero claro, esa era la fácil. El problema fue cuando la profesora comenzó que con las cuadráticas y las cúbicas. Créeme que yo me sentí de igual manera perdida. Creí que las funciones eran solo eso, pero no. A como avanzábamos el reto era más y más grande. Al ser la primera vez que tratábamos con funciones, comprender una a una todas las funciones polinomiales, trascendentales, racionales e irracionales y sobre todo las especiales. Y es que eso de intersectos, asíntotas, simetrías, que si era par, que si era impar, que si no tenía paridad, como que no iba conmigo. Tener claro cada una de las restricciones que llevaban. Para mí fue un total caos, pero no me daba por rendida. Así fueran más y más horas frente a un computador, lo lograría entender. Solo era darme cuenta que yo necesitaba empezar a obtener mi propio conocimiento, que la profesora sí me explicaba, pero a su manera muchas veces no entendí. Buscar entre mis compañeros, videos, profesores en línea, todo eso dependía de mí y de mi autoayuda. Para esto me estoy formando, para ser didacta, para buscar mis recursos, entender de las formas más fáciles hasta lo más complicado. Así que empecé a buscar aplicaciones sencillas de ellas, con ejercicios muy pero muy básicos, donde me di cuenta que su aplicación se puede ver en la economía con parábolas efectuando los precios, en la física con el movimiento rectilíneo uniforme, en la ingeniería en la construcción de puentes que tienen forma de parábola. Ahí entendí que no solo las funciones son para exámenes y ya, hay que buscar la aplicación y la construcción para que todo sea más sencillo. Tal vez tener algo físico que nos dé la fórmula o las cosas de una función es mucho más sencillo y más aplicable. Muchas gracias. Hablemos un poquito de lo último que podemos observar para nuestro aprendizaje significativo. Primeramente, agradecer a nuestra docente por los materiales impartidos. Y segundo, comentarles un poco de todo lo que yo personalmente pude aprender para mi vida diaria, gracias a todos esos conocimientos. A veces creemos que lo que aprendemos en clase es simplemente como para pasar una prueba, ¿sí? O para pasar de semestre. Y no nos damos cuenta de que estamos siendo instruidos para nuestra vida. Y lo entendí cuando un día estaba pero súper full de tareas. Y diría que es el día más estresante de toda la semana, ya que entre más tareas, menos tiempo de plazo tenía para entregarlas. Se lo comenté a una compañera y aunque ella realmente no veía esa materia conmigo, me ayudó. Y así hablamos con otras compañeras hasta que formamos un grupito de trabajo. Y me di cuenta que entre más chicas entraban en el grupo de trabajo, se realizaban más rápido las tareas y los temas se podían entender un poco más. Y ahí es cuando uno dice que los temas que vimos funcionan en nuestra vida, porque es que sin darme cuenta estaba en una función inversa
Y me van a decir, ¿cómo así? Y sí, es la verdad, estaba en una función inversa, porque entre menos compañeros tenía mi grupo de trabajo, más tareas sin realizar tenía, pero entre más compañeras de trabajo, menos era la carga académica. Y es tan loco pensar que algo tan simple, que es lo que siempre nos hayan enseñado hasta en el colegio, jamás lo habíamos experimentado con algo tan real. Y mejor ni me hablen de las compuestas de una función, porque esa fue la que menos pensé que me iba a servir en la vida, y la comprendí muy fácil. Para la vida diaria diría que la comprendí así. Una función compuesta es una función dentro de una función. Es decir, a veces pensamos que tenemos todo bajo control, que nuestra vida está bien, pero de un momento a otro pueden meter una función, a lo que yo llamo problema, en nuestra función, es decir, en nuestra vida. Y puede cambiar tanto nuestro rango como nuestro dominio, es decir, nuestros sentimientos y nuestras actitudes. Sin embargo, el recordar que aunque los cambien, me gustó mucho creer que la función base siempre va a estar involucrada, ya que cuando hablamos de dominio y rango, ella tiene derecho a exigir su parte dentro de todos los reales. Y, pero muchas veces pues no vemos el problema real, ¿sí? Nos envolvemos y se nos hace difícil entender los dilemas de la vida. Pero cuando lo podemos graficar, lo podemos dibujar, incluso podría decir que los podemos pintar, vemos un panorama completo. Vemos qué línea pasa o no pasa por el eje correcto, si tiene algún corte, si tiene algo que nos pueda ayudar para nuestra vida. Y la verdad es que eso fue lo que hizo el graficador por mí. Dibujaba todo lo que yo le colocaba en números a una gráfica y me hacía la vida muchísimo más fácil. Como por último, entendí que la vida nos puede mover a diferentes lugares. Nos puede subir, bajar e incluso mover hacia los otros lados, colocando simplemente un número después de la función. Sin embargo, tenemos que adaptarnos a todos. La verdad es que son tantas cosas, tantos temas, en tan poco tiempo, pero que si lo hubiéramos puesto en práctica en nuestra vida los hubiéramos entendido muy fácilmente. A veces no caemos en cuenta que nos hacen analizar la hermosura de las matemáticas, y eso es lo que cada uno de nosotros debería experimentar en su vida diaria. Muchísimas gracias. Esta parte del podcast es sobre los números reales. Bueno, Silvia, entonces, ahora que tenemos que hacer el podcast, y yo me acuerdo de lo que hicimos en cálculo y aprendí bastante bien lo de la potenciación, radicación, un poco de los logaritmos, pero la verdad no alcancé a memorizar bien o ahora no tengo claro lo demás que aprendimos sobre los números reales. Los números reales. ¿Qué puedo decir yo de ellos? Pues yo de ellos pensé que iba a ser mucho más fácil, la verdad. Es que ya los había visto en el colegio y dije, va a ser mucho más fácil. Pero la verdad es que no lo vi con la profundidad que lo ya no, que lo vemos ahora. Ya sé que se aplica en diferentes temas, no solamente cuando vamos a hacer dicho ejercicio, no, se utilizan todos los temas de la variedad de matemáticas. Yo pienso que los números reales es la base de toda la matemática. Y también los utilizamos en la vida diaria, continuamente y de manera inconsciente, los utilizamos en todas disciplinas, desde, desde la que tiene que ver casi nada con matemática, a la que tiene que ver todo con matemática. Tiene infinidades de funciones en los números reales también. Además de los números reales, vimos las propiedades de la potencia, las propiedades de los logaritmos, que tiene también sus aplicaciones en la vida cotidiana y en la vida diferente, en la vida. Sí, tiene razón Silvia. Los números reales son muy importantes. Este, También otra cosa que le quería decir era sobre los casos de factorización, que son utilizados, como usted lo había dicho, fuera y dentro del área específica de las matemáticas, de algunos que no están muy relacionados y de otros que sí, como sería
la tecnología. A pesar de que no parezcan ser la misma cosa, sí tienen mucho que ver, ya que en ellas se utilizan los números, las matemáticas y bastantes casos de factorización para poder configurar y arreglar muchas de las páginas web que nosotros utilizamos. Y no solo ellos, también los ingenieros, los arquitectos e inclusive los médicos, hasta cierto punto. Pero no solamente los casos de factorización, sino también las ecuaciones. Esas ecuaciones que lo hicimos durante nuestros años de colegio, las que hacemos, pero no comprendíamos que también se podía pasar a más allá del papel, sino también nuestra vida diaria. Las ecuaciones son fundamentales en la vida diaria, pues nos permite determinar un valor específico a partir de ellas o despejar una incógnita. Se utilizan en una gran cantidad de áreas como finanzas, matemáticas, contabilidad, medicina, tecnología, en tantas áreas que es imposible determinar que la matemática solo se ven en los ingenieros, en los profesores de matemáticas. No, la matemática se ve en todo. Tienes razón, Silvia, las matemáticas están en todo, prácticamente la matemática es la vida. Silvia, había otra cosa que le quería decir. Si se acuerda sobre las rectas, sobre las rectas, ecuación general, las pendientes y rectas paralelas y las perpendiculares también. Todo esto sobre el plano cartesiano, que ahorita se me viene a la cabeza porque en las matemáticas se ve mucho sobre rectas. Algo que me gustó fue eso, porque es que a mí se me dificultó demasiado sobre la recta, porque eran tantas fórmulas para recordar en determinado tiempo, tantas reglas, de que sí se podía utilizar de esta manera, pero también se podía utilizar de la otra, entonces no sabía cómo hacerlo y estaba aterrada, estaba asustada porque yo dije, no, mami, me va a ir mal, no entiendo. Hasta que empecé a mí misma a investigar después de ver las clases, a ver las grabaciones después, a ver mis apuntes. Entonces buscaba videos de YouTube que me explicaran paso a paso para entenderlas mejor. También empecé a buscar su aplicación en la vida cotidiana para yo entenderlas mejor. Sí, Silvia, tienes razón. En todo caso, yo también me voy a poner a revisar mis apuntes y a estudiar mejor sobre los temas que hemos visto en todo cálculo. Ahora yo que le he hecho muchas preguntas a usted, quería saber si usted tenía alguna pregunta para hacerme a mí. Yo quiero saber qué fue lo que más te dificultó y qué es la enseñanza que te deja para la vida. Para mí la enseñanza me deja demasiado porque es que ya aprendí a conectar todos los temas entre sí, porque es que yo los tenía, yo tenía el conocimiento de cada tema, pero los tenía por separado. Yo no unía los números reales, no lo unía con lo de la recta, o las ecuaciones, no las unía con desigualdades. Yo no unía nada, yo los tenía por separado cada tema, pero ahora sí ya tengo el conocimiento de que cada tema se pueden unir, que toda, toda información, todo conocimiento es necesario para todo. Yo puedo ahora relacionar. Y pues la verdad, lo que más se me dificultó a mí fue lo de la recta, porque es que eran demasiadas fórmulas, distintas maneras de hacer, entonces no comprendía cómo hacerlas bien. O los problemas problematizadores, que esos son problemas, pues sí, yo los leía, pero es que yo no los entendía. Hasta que, bueno, empecé a repasar, a ver apuntes, a repasar los ejercicios que las profesoras nos hacían. Yo los pasaba otra vez, pero esta vez no los pasaba con las respuestas de ellas, sino solamente yo el ejercicio y empezaba a resolverlos como a mí se me venía y veía mis errores y volví a hacerlo y ahí sí, ya ahí comprendí. Yo quiero saber cómo lo hiciste tú. Pues Silvia, algo que se me dificulta aprender, aunque parezca obvio, son los casos de factorización, ya que puedo llegar a confundir algunos. Claro, tengo en cuenta y puedo distinguir los que aprendí en el bachillerato,
pero los que no se mostraron, o por lo menos yo no recuerdo, sí se me dificulta mucho realizarlos y reconocerlos. Una cosa que a mí sí se me facilita mucho son las propiedades de las potencias y los despejes, ya que se me hace fácil la forma de realizarlos y los ejercicios que en estos hay. ¿Cómo superaste esa dificultad? ¿Cómo es que comprendiste eso para poder avanzar al siguiente tema y volver a superar dificultades? Porque eso es lo que hace esa materia, superar los obstáculos que nos llegan, porque sí, las matemáticas no son fáciles, pero es que las matemáticas se pueden hacer pero con esfuerzo. Yo quiero saber cuál fue su esfuerzo para aprender eso. Bueno, Silvia, yo para poder hacer correctamente las propiedades de la potenciación, la radicación y los logaritmos fue con práctica constante, siempre revisando los ejercicios que había hecho previamente y asegurándome de que el procedimiento y el resultado estuvieran correctos. En caso de que me hubiera equivocado, lo intentaba de nuevo hasta que yo aprendiera verdaderamente cómo se hacían. Y con los casos de factorización, lo que yo he hecho hasta ahora es lo mismo, revisarlos, leerlos, hacer un par de ejemplos sobre ellos y ahora, no como antes, soy capaz de identificarlos. No del todo, pero estoy en proceso de aprender.